Algunas particularidades en el estudio de la poesía. Ella era poesía. Él no sabía leer. El ser humano está hecho de sangre, de hueso, de piel y de poesía. La poesía confabula, libera, abre, cierra y acomete. Ángel Cintrón Opio. ¿Qué es la poesía? La poesía se define como el arte de evocar y sugerir sensaciones, emociones por medio de la palabra, sujeta ritmo y adopta la forma del verso. La poesía, al igual que todo texto literario, es plurisignificativa, es decir, tiene más de una interpretación. Recordemos que en la poesía lo que prevalece es un hablante ficticio, es decir, hablante lírico o voz poética. Algunos tipos de poesía. Poesía lírica. Proporciona a los poetas un medio de transmitir sentimientos, pensamientos y experiencias más íntimas. Por ejemplo, A una nariz de Francisco de Quevedo. Poesía épica narra relatos heroicos, leyendas y acontecimientos históricos. Por ejemplo, El cantar del mío Cid, anónimo. Voy a presentarles algunas figuras retóricas. Onomatopeya. Imitar sonidos reales por medio del ritmo de la palabra. Ejemplo. Verde mosca zumbándome en la frente. Ramón de Valle Inclán, poema Rosa del Sanatorio. Aliteración. Repetición de sonidos iguales por medio del ritmo de la palabra. Ejemplo. Eran delirios los ramos y las orlas de reseda. Y de jazmín lo enterramos en una caja de seda. José Martí, poema, versos sencillos. Epíteto, adjetivo que se coloca frente al nombre o sustantivo, expresa cualidad de alguna persona o cosa. Ejemplo. ¿Qué me dicen desplegadas las nubes, esas nubes de tus tristes ojeras? ¿Qué me dicen tus mejillas tan pálidas, esas curvas de tus nobles caderas? Luis Lloren Torres, poema Germinal. Hiperbatón consiste en la alteración del orden normal de las palabras. Ejemplo. Y era una lluvia de saetas de oro. El sol sobre las frondas juveniles del amplio río en el caudal sonoro. Se miran los álamos gentiles. Antonio Machado, poema Acaso. Anáfora. Repetición de palabras o frases semejantes al principio de un verso. Ejemplo. No perdono la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. Miguel Hernández, poema Elegía. Paralelismo. Construcciones similares con elementos semejantes. Ejemplo. Y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Rubén Darío, poema Lo fatal. Ascendentón consiste en omitir las conjunciones para dar a la frase mayor dinamismo. Ejemplo. Verte desnuda es recordar la tierra lisa, limpia de cabellos, la tierra sin mi junco, la forma pura, cerrada al porvenir, con fin de plata. Federico García Lorca, poema Casida de la mujer tendida. Polisíndentón consiste en usar más conjunciones de las necesarias para dar a las frases mayor solemnidad. Ejemplo. Amar, amar, amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Rubén Darío, poema Amo, amas.
Metáfora, comparación indirecta. Ejemplo, cuando no reste ya ni un solo grano de mi experiencia en el reloj de arena, al conducir mi gélido cadáver, no olvidéis esta súplica postrera. José Gautier Benítez, poema a mis amigos. Símil, establece la semejanza utilizando el como. Ejemplo, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Pablo Neruda, poema 20. Personificación o prosopopeya consiste en atribuir cualidades humanas y corpóreas a cosas. Ejemplo, empieza el llanto de la guitarra, llora monótona, como llora el agua, como llora el viento, sobre la nevada. Federico García Lorca, poema del cante hondo. Hipérbole. Consiste en exagerar las cosas aumentando o disminuyendo la verdad de lo que se dice. Ejemplo, tanto dolor se agrupa en mis costados que por doler me duele hasta el aliento. Miguel Hernández, poema Elegía. Apóstrofe. Es una invocación que el escritor dirige a una determinada persona o a otros seres animados o inanimados. Ejemplo, oh tristes nubes oscuras, que tan recias camináis, sacadme de estas tristuras y llevadme a las honduras de la mar a donde vais. Gil Vicente, poema Comedia de Rubena. Antítesis o contraste. Es una contraposición de conceptos o ideas de significado contrario. Ejemplo, ayer naciste y morirás mañana, para tan breve ser quien te dio vida. Para vivir tan poco estás lúcida y para no ser nada estás lozana. Luis de Góngora, a una rosa. Paradoja, presenta dos ideas que son contrarias. Ejemplo, este vivir que es vivir desnudo, ¿no es acaso la vida de la muerte? Miguel de Unamuno, poema La vida de la muerte. Gradación, expresión en cadena de pensamientos que siguen una progresión ascendente o descendente. Ejemplo, no solo en plata y viola truncada se vuela, mas tú y ellos justamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Sor Juana Inés de la Cruz. Sinestesia se usa para describir una experiencia sensorial en un sentido diferente. Ejemplo, bajo la sensación del cloroformo me hacen temblar con alarido interno la luz del acuario de un jardín moderno y el amarillo olor del cloroformo. Ramón de Valle Inclán, poema Rosa del Sanatorio. Para estudiar un poema es importante lo siguiente. 1. Buscar datos biográficos del autor y los puedes estructurar en forma de bosquejo. Investiga el contexto histórico que llevó al autor a textualizar esas ideas. Identifica palabras de difícil manejo y defínelas. Selecciona varios estudios críticos sobre el poema para conocer cómo lo estudian los expertos. También puedes prosificar el poema para notar cómo lo has interpretado. Busca la representación del título. Identifica palabras claves, estrofa por estrofa. Estos términos clave remiten al estado de ánimo de la voz lírica. Identifica verbos que expresan mandato, tristeza, alegría, nostalgia, esperanza. Aquí les comparto algunas referencias vinculadas al estudio de la poesía. Si les gustó el tutorial sobre el estudio de la poesía, dale like y comparte. Y si gustas, suscríbete. Hasta pronto.